más servicios y nos vamos con el pelado detonado, el verdadero de Real, Eric Campos. ¿Cómo estás, Eric? Tanto tiempo que no nos veíamos. Sí. Gracias por tu presentación. Pero con respeto. Sí, él sabe. Sí, No, somos una vez un tuitero amigos de la casa. en el ambiente del fútbol, sí, no sé si lo leíste tú, pero comentó ahí, me gustaría un deathmatch entre pelado detonado y el chupete Suazo para ver cuál es el pelado definitivo. Yo, por lo menos, yo soy más guatón que, sin duda, que Chupete Suazo. Eric, estamos súper en nosotros te invitamos por esta especie de expropiación que está haciendo el metro de lo de las tarjetas, pero también estamos súper en la contingencia porque quedó la embarrada entre José Antonio Kast, digamos que en la mañana estaba leyendo a Iracy Hasler, que lo desmiente, pero claro, como Kast la tiene bloqueada, le pide al resto de las personas que se lo mandemos para que él lo vea, ¿no es cierto? Porque Kast habló de expropiación cuando hizo referencia a lo que está pasando con el metro. También Cooperativa hizo un titular que a mí me pareció bastante mañoso, que dice: alcaldesa de Santiago solicitó anular permisos para la construcción de la línea 7 del metro, sin explicar que lo que se está requiriendo, y no solo de parte de la alcaldesa, del Consejo completo de forma unánime y de distintas organizaciones sociales, es que se cambie el trazado para poder proteger el parque forestal. Y luego José Antonio Kast a eso responde y dice, ahí lo estamos viendo en pantalla: no dejes que el Partido Comunista expropie el metro. El metro es un orgullo para Chile y es una vía rápida para reducir la desigualdad urbana. Defendamos el metro. Qué imbecilidad más grande. ¿Cómo se puede expropiar? Es que me irrita esto. Más allá de que yo sabes que mantengo mi diferencia con las formas que tomó Iracy para plantear esto, porque yo entiendo que ella no fue una idea de la propia alcaldesa, que tuvo contacto con los territorios, que los concejales. Pero el punto es que esta cuestión se arregla conversando primero. Entonces a lo mejor le faltó, antes que hacer el punto de prensa, dialogar con la gente del metro, buscar una solución y no generar lo que hoy día se está generando en términos de un ruido muy alimentado por el tema eleccionario. Igual hubo intentos para negociar eso. Ha sido difícil en general porque el sistema de evaluación ambiental en Chile es súper clasista. Entonces tienden a preocuparse, ojalá como fuera sabemos, solo clasista. Bueno, sabemos por qué el metro pasa por arriba en Vicuña Maquena y está bajo la tierra por toda la parte del sector oriente. Por aquí, por Américo Vespucio. Oye, Eric, ¿qué te parecen estas palabras del señor Kast? O sea, es que yo tengo... Mira, yo estoy... No es mi candidato de primera vuelta, Meo, pero creo que hay que darle el mérito que ha intentado ponerle un freno a esta suerte de frivolización, porque Kast lo que busca es precisamente esto, ¿no? Que lo encontremos imbécil, que lo encontremos estúpido, que lo digamos además, porque con eso reafirma un nicho y él tiene una forma neofascista de explicar la realidad, simplificándola, poniéndole medidas concretas aberrantes a problemas complejos como la zanja en el norte, y así una serie de cuestiones que son derechamente fascistas. Yo, entre otras cosas, el colegio médico es libre de hacer lo que quiera, pero a mí me parece que ellos perdieron mucho recibiendo a Kast. Kast no es cualquier candidato. Claro. Entonces, tenía que decir eso, pero sobre el metro, claro, yo creo que, bueno, es una estupidez, evidentemente, lo que él dice. Hoy día tuiteé algo, alguien me decía: ignorante, Metro no es una empresa del Estado. Claro. Entonces, Metro es una empresa del Estado. Lo que pasa con la sociedad anónima, cuyos accionistas, y ellos intentan siempre hablar como desde esta posición aséptica, técnica, ¿no? No es del Estado porque es una sociedad anónima. Claro, pero propiedad del Estado. Es una empresa del Estado. Esta corrección es una profunda estupidez. Así es. Entonces, yo creo que lo de Kast es un news, está en el marco de su... Pero yo quisiera ir al fondo. Yo creo que Metro, los ejecutivos del Metro, que es muy derecha, de ultraderecha, que llegan la concertación, después que llegaron con la nueva mayoría, como por ejemplo Terrazas, que es familiar del ex secretario general
ex oficial de Marina, que está a cargo de los proyectos, está a cargo de la Castro, Ay, se le el está señor cortando. Basaletti. Eric, se nos está cortando el internet. Nos Tengo- están... Te apuesto que son las compañías que nos están manipulando. que estoy en el centro y Ahí está, a ver. en la Ahí se oficina. muere un poco. Ahí sí. Ahí sí parece, sí. ¿Dónde está ahí? Chuta, qué lástima. Oye, ¿qué es que? Puede ser que por eso no funcione mucho. Sí, no te preocupes, que conocemos del problema. Sí. Donde está nuestra oficina nueva, conocemos perfectamente del problema. No sé si me escuchan bien ahora. Ahora te escuchamos mejor, sí. Lo que decía es que Metro también tiene mucho historial. Y todo va a jugar en favor No hay caso. Te vamos a llamar por teléfono para mantener tu imagen, pero llamarte por teléfono y sacarte a través En del... un segundito, espéranos, por favor. Eso, espéranos unos segundos que te llamen por teléfono para que podamos conversar. Mientras, les cuento lo que dijo Iracy Hasler. Dice, el candidato Kast me tiene bloqueada y no le puedo responder. Parece que no va tan de frente como declara. A la opinión pública, en Santiago defendemos un pulmón verde muy importante para la ciudad y pedimos que su arbolado y acuíferos sean protegidos. Sí al metro y sí al parque. Porque es evidente que la conexión entre Renca y Vitacura es absolutamente necesaria. Es impresentable que en Santiago, como en la región metropolitana, existen comunas sin metro. Esto en una ciudad moderna no puede existir, sobre todo con cambio climático, con la necesidad de dejar de usar autos. Necesitamos buenas conexiones de metro. De hecho, el escándalo no es solamente que no hay metros en todas las comunas, sino que en algunas comunas, como Puente Alto, por ejemplo, el metro llega a la plaza de Puente Alto, pero no llega a la comuna más grande de Chile, 500.000 personas, a los distintos lugares dentro de la comuna. Entonces, hay que tener más metro. Es una política de transporte absolutamente necesario y por eso la Súper de RSI acuerdo. dice con mucha claridad, sí al metro. Nadie está negando la necesidad de que el metro pase por esa parte. Obvio que tiene que pasar por ahí. El tema es cómo se logra hacer eso sin afectar El parque, el obvio. parque, que es patrimonio Porque también. nos faltan áreas verdes, yo estoy de acuerdo Por ahí. ejemplo, pues, ahí sí. en Ñuñoa, por ejemplo, que ahora tenemos metro y que es un agrado realmente tomar el Es metro y en 20 maravilloso, minutos estar en el sí. centro de Santiago. Se civilizó Ñuñoa. Realmente sí, fue un agrado, pero también hubo varios costos y que nunca se recuperaron. Por ejemplo, la Plaza Egaña. La Plaza Nunca Gaña quedó volvió convertida en a una selva de ser una cemento. plaza. Es una selva de cemento. Solo cemento. Entonces, es una tristeza que se pierda un pulmón verde y no podemos poner en riesgo el parque forestal, po. Que ese sí que es un pulmón verde de la capital, ¿no? Totalmente, no sé, yo creo que hay que conversarlo, pero hay que hacerlo, porque en el fondo estas polémicas, yo entiendo ahí que Iracy también tampoco lo entiende mucho en ese contexto, porque está haciendo su pega, pero toda esta situación se ve atravesada por la política electoral. Entonces, no sé si es el mejor momento para conversarlo, no sé si es el mejor momento para Es un mal plantearlo. momento para de conversar cualquier cosa, ¿no? El contexto electoral hace que el debate con altura de miras es imposible, porque las personas no tienen un mínimo de buena fe para debatir. Por eso no se puede hacer la cosa más importante para un debate serio, que es reconocer algo en la posición Ahí, del otro. mira, No se puede. Volvió Eric. Volvió Eric. Te cuento que quedamos en la parte en que nos contaba de que muchos ejecutivos de Metro están vinculados con la extrema derecha y que esto viene de la época de la nueva mayoría. Temas de debate y todo lo que surge del metro va también a necesitar de posiciones políticas, porque estamos en el medio de una disputa electoral bien digamos, bien aguerrida. Entonces, yo digo que, y algo escuchaba, al último, el metro tiene que crecer, es evidente que es el componente más eficiente del Transantiago o de red. Y no es porque lo diga yo aquí siempre cito a un prócer del capitalismo chileno como Andrónico Luxi, que él mismo dijo, hay que estatizar el metro porque los privados demostramos hacerlo mal. Pero no es solo un tema de propiedad, también el metro, sea de quien sea, tiene que crecer en armonía con las comunidades. Yo escuchaba recién a Alejandra, no hay ningún motivo para haber recuperado la Plaza Egaña con puro cemento. Solo económico. Y no haber escuchado a las comunidades. Exacto. Y de pasada a ser funcional a los proyectos inmobiliarios que se están emplazando
de manera brutal en ese punto de Ñuñoa. Es terrible. Sí. Entonces yo creo que más allá de cómo lo comunicó Gracia o no, yo creo que hay cooperativa ayuda bastante a desinformar. Esta es una posición de la alcaldía que además viene del consejo anterior. Entonces es un problema que se arrastra porque no se ha escuchado de manera adecuada en las comunidades. Yo creo que es perfectamente posible llegar a un acuerdo manteniendo las características territoriales del lugar donde se busca emplazar la salida del metro. Oye, Eric, es súper interesante esto, lo de expropiar es lo más chistoso, es anecdótico, pero es chistoso, ¿no? Es como que habla de una verdadera guerra comunicacional, porque no creo que el señor Kast no entienda lo que significa expropiar. Yo supongo que sí lo entienden. Pero también está este tema de, a propósito que como que fue una pequeña expropiación, podríamos decir, lo de los fondos de las tarjetas. Porque estábamos aquí encubierta, eso, porque estábamos aquí, claro, nosotros, por ejemplo, nosotros andamos en metro todos los días. El metro para mí es una forma fundamental de movilización, o sea, creo que es la forma de moverse además en una ciudad tan extendida y tan separada como es Santiago, ¿no? Es la forma de moverse en cualquier ciudad. Sí. Las ciudades que no tienen metro no son ciudades. No, realmente ¿Cómo la eso? definición de una ciudad es un lugar donde uno no necesita ocupar auto, porque existe transporte público. Claro. ¿Cuáles son las ciudades que no tienen metro? Ciudades que realmente Bogotá. Bogotá tiene el Transmilenio, fue toda una controversia. Se robaron la plata del imitando. metro. Un alcalde hace unos 20 años Sí, po. recibieron unos fondos y al final... Acuérdense que Y el Lima también, es que, Transantiago claro, al final son sí, pues y lugares Lima que también se la robaron. Por no han logrado ser ciudades. Al final son lugares donde vive mucha gente. Y no han logrado fusionar y crear esa comunidad ciudadana real Claro. que permite tener un metro. Yo creo que es la construcción de ciudad y la existencia de metros. La son- Paz, otra, Bueno, y pero fíjate aquí- que tiene un sistema de... Sí, pues La Paz tiene otro... Teleféricos. Es que La Muy Paz bueno es el sistema. completamente... Eso Oye, es. el sistema bueno ese. es completamente distinta claro. a cualquier otra ciudad. Bueno, pero Eric, yo te quería llevar este tema de las tarjetas, pues, que pasó que resulta que pasa un tiempo y te quedas sin tu tarjeta. ¿Cómo es la cosa? Oye, pero un paréntesis, como no estoy en pantalla, me cuesta más intervenir, pero, discúlpanos. Pero ¿sabes lo que pasa? No, está súper. Pero es súper interesante lo que dicen. No se puede llamar una ciudad que no tenga metro, no solo por el fetiche del metro, no, sino que porque metro es un reductor de la desigualdad territorial que vive en las megápolis. Entonces, ayuda a integrar socialmente. Eso es evidente, lo discutíamos el otro día estamos tratando de organizar la mesa intersindical del transporte público, porque nos queremos meter no solo en debate de condiciones laborales, sino que aprovechar el contexto en el que estamos y discutir el derecho a la ciudad, a la movilidad, y por lo tanto el derecho al transporte público con tarifa social accesible. Bueno, quería pasar el aviso sobre eso. Súper. Pero, respecto de la expropiación, mira, es inevitable no hablar del fondo. Bueno, vamos a lo concreto, ¿no? Metro hace ya 5 o 6 años administra la tarjeta VIP. Antes la administraba otra empresa y ya la administra Metro. ¿Ya? Y Metro lo que hace es recauda y entrega para que la administradora financiera del Transantiago después reparta la torta, ¿no? Este es un negocio integrado por distintas partes y Metro juega un rol transportando gente, pero también recaudando. Pero los fondos no quedan en el metro, quedan en el sistema de transporte público que reparte ese dinero. ¿Ya? Ahora, esta normativa, convengamos, existe desde que se creó la tarjeta VIP, lo que pasa es que se acentúa porque mucha gente dejó de usar metro durante la pandemia y se quedó con los saldos en la tarjeta y se dio cuenta que luego no podía recuperarla. ¿Cuál es el problema? O sea, y de hecho la normativa hay que cambiarla, no puede ser que por un tecnicismo financiero a la gente no se le devuelva el dinero que es de ellos. La CONADECU, por cierto, tiene el legítimo derecho en hacer la demanda contra el metro porque es Metro quien recauda, pero no es Metro quien se queda con el dinero ni quien fija la política pública. Y hay una harta lata, por decirlo de manera coloquial, porque el presidente del directorio ayer ponía una nota que además son pagadas porque trabaja un ex periodista del Mercurio acá en el metro. ¿Ya? Pero, y hablando de las bicicletas, cuando teníamos flor de quilombo con los saldos de la tarjeta, entonces no se le explica a la gente. Nosotros somos un actor más, somos un actor el más eficiente, ustedes saben, yo lo he dicho hasta la sociedad y el otro día hablaba con unos conductores del Transantiago.
si usted se sube en Estación Puente Alto, el metro recibe 550 pesos, pero si se sube en la micro, el sistema tiene que pagarle 1.020 pesos a esa misma micro, es decir, el doble prácticamente. Entonces, nos siguen pegando al metro por las malas políticas públicas en el marco del Transantiago y, lamentablemente, el silencio de los ejecutivos aumenta el desprestigio y otra vez nos puede pasar, como nos pasó ya en el 2018, que la culpa simbólica fue el metro por la subida de las alzas de los pasajes, cuando en realidad es una política pública que nosotros no manejamos. Caché que es súper interesante lo que está diciendo Eric, porque el metro entonces no maneja esto. Y esto va a esta especie como de red de la que ellos hablan, Eric, como que, porque le llaman red a todo, ¿no? Que es Sí, como claro, el las sistema de micros, transporte, pues, claro, las micros más el sí. metro, etcétera, ¿no? Entonces va a ese fondo, ¿no? Así es. Va a ese fondo, pero tampoco queda claro en qué se usa, si ya se repartió, esos fondos están ahí, porque el Transantiago, y aquí un llamado a todos los académicos que se dedican al tema del transporte y los ingenieros, nosotros necesitamos saber con mucha más claridad cómo se reparte el fondo del Transantiago. Hay una caja negra, son 1.500 millones de dólares en solo subsidio al año, 750 en Santiago, 750 en el resto del país por efecto de la ley de espejo, y no sabemos cuánto de eso va a utilidades, no sabemos qué pasa. Yo creo que el valor de la CONADECU está espectacular porque permite hablar de sistema tarifario, nos permite hablar de cómo los actores se benefician de un sistema que la ciudadanía no conoce, en definitiva, en qué se gasta su plata. Yo creo que es bueno que todos tengamos claro cómo se reparte la torta del Transantiago y cuánto de esos 1.020 pesos, por ejemplo, provienen de estos fondos que quedan estancados en la RIT, que le dan a las micro, y cuánto de esos fondos están para garantizar las utilidades que están vía contrato. Se está haciendo un trabajo súper interesante, aparentemente, de transición tecnológica en el Transantiago a través de los buses eléctricos, pero no se despeja, por ejemplo, las condiciones laborales de sus trabajadores, no queda claro si las fuentes madres de energía siguen siendo petróleo o no. Entonces, hay toda una vendida de pomada que lo que viene es a fortalecer el negocio. Ustedes saben que la ministra Subral le va a hacer separar el negocio entre proveedores de buses, operadores de buses y proveedores de terminales. Entonces vamos a diversificar el negocio privado, hacerlo más complejo para que todos agarren un poquito de la torta que reparte el Estado y además los usuarios con las altas tarifas que tenemos. O sea, hay más empresarios ahora involucrados en el negocio, digamos. Así es. Oye, y Eric, sí, porque nosotros, eso justo te quería preguntar, tenemos uno de los de las tarifas de metro más caras de Latinoamérica, ¿no? Sí, no, así como voy a parafraseando a Boric, no tengo el dato, pero... No tengo la cifra exacta. No, mala onda. Excelente. Pero Esperen, yo tengo el dato. es mi candidato. No, pero debe ser de las más altas, pero mira, ahí incluso no es solo si es la más alta, es en qué estado entregan subsidio la cantidad de plata que entrega Chile, o sea, cuáles estados entrega esta cantidad de volumen, y eso se expresa no en tarifa, porque claro, que me va a decir, en Argentina es súper, hiper subsidiado, pero los argentinos no pagan más de $1 en tarifa de transporte público. Sí, pues. Ahora, perdóname, pero el metro de Buenos Aires no se compara con el de nosotros. No, También. pero ahí No, depende de la está línea, bien. po. Depende de la línea. Pero igual. no, sí, yo comparto eso, pero en la micro tampoco pagas 700 pesos. No, Lo que no. quiero decir que y si tú te vas en un tren interurbano a Quilmes, tampoco pagas 4.000, 5.000 pesos chilenos. O sea, y lo que quiero decir es que Exacto. la tarifa es accesible. Y de hecho podéis comprar por semana, por ejemplo, que es distinto. Aquí no se puede. No podéis comprar por mes o por semana. Hay que cargar tu tarjeta en el fondo y claro, es distinto también, por ejemplo, lo que Es por ocurre en- viaje, ¿cachai? Que, Sí. por ejemplo, pero en otros países tú vas y, no sé, pues decir, me voy a quedar A los 10 turistas, días. por ejemplo. Eso, pues me voy a quedar Sí. 10 días en este país. Voy a comprar una tarjeta de una semana y otra de 3 días. ¿Cachai? Como que... Y sabes cuánto vas a gastar. Acá es distinto porque además depende de la hora que te subas. Y ahí te encarece todo, pues. No hay, pero el Estado igual está subsidiando, que eso es lo que tú estás explicando, Eric, ¿no? O sea, claro, es un subsidio. O sea, dimensionemos cuánto es 1.500 millones de dólares al año. La línea 3 que va por Irarrázaval costó algo así como 1.400 millones de dólares.
Entonces, ese es el nivel de gasto que podríamos discutir si está bien o está mal. Yo pregunto si las tarifas dan cuenta de esos subsidios. Entonces, como que pagamos dos veces, ¿no? Claro. Aquí estamos viendo, perdón, aquí Sí, estamos es que está viendo diciendo Eric que pagamos dos veces, una a través de los impuestos. Claro, y después pagamos a través de tarifas muy altas. Claro. Y aquí estamos viendo, Eric, además, sorry que tú no sé si nos estás viendo, un gráfico que mandó Hassan de el Observatorio de Políticas Económicas. Fuente dice elaboración propia en base a datos públicos de tarifas por país. Y aquí está, Santiago es la segunda ciudad más con el metro más caro, después de Brasilia solamente. Después viene Porto Alegre, Río de Janeiro, Sao Paulo, Fortaleza, Salvador, o sea, Brasil. Ahora, Brasil en un sistema de transporte hiperprivatizado. Ustedes saben que si bien es de propiedad de los estados lo que han hecho es concesionando los servicios. De hecho, ustedes en Sao Paulo tienen una tarifa para la línea amarilla, que es como la línea privada, y otra para la línea azul, que es la línea pública. Ah, sí, Sí. a ese es nivel, la línea- separadas. Sí, tú pagas por tramos, que es una idea que también han querido implementar acá en Chile. Qué vergonzoso, ojalá que no. Es que el sistema no es lo suficientemente grande para con eso. lo clasistas que ya somos en este país, imagínate. Diego Yarzo dice, estar pagando extra por el metro y las carreteras es lo que hace tan tentador venir a hacer negocios con la vida de la gente. Álvaro H. dice, con respecto a la expropiación de los saldos de las tarjetas VIP, es una frescura que hay que llevar hasta las últimas consecuencias porque es un abuso mayúsculo. Y luego Roberto dice, Laila Owo dice, el metro igual sigue cobrando 20 a 100 pesos cuando te bajas del Transantiago y pasas al andén. Nos cagaron a todos igual. ¿Hassan? Sí, pero mira, Perdón, Eric. ¿puedo hacer un comentario? Es que Sí, yo obvio. creo que, más que un comentario, quiero confesar un temor. Que nos terminemos quedando con que el metro es el que cobra, el metro es el que se apropia, y le terminamos pegando Al metro. al metro, que está bien que le peguemos, todos podemos hablar, pero yo lo que quiero decir es que no es para mí un fetiche la empresa pública, pero en este caso es la empresa que funciona de manera más eficiente y lo que nos cuesta mucho menos al erario nacional. Ese es mi lío. Entonces, claro, el metro no es que te cobre más por pasar al andén. Lo que pasa es que eso se hace porque si es una medida bien técnica y si cobráramos lo mismo que las micro, la gente se mete al metro porque funciona mejor, porque anda más rápido, pero no damos abasto a toda esta demanda. Pero lo cierto que le quiero decir a ese usuario es que cada vez que le hace un bit en su estación, antes del estallido eran 440 pesos que le llegan a la empresa, ahora son 550 pesos. Si ese mismo bit lo hace en la línea 210, que es donde tengo el dato, el dueño de esa micro recibe 1.020 pesos. Sí, el problema ahí es evidentemente con la tarjeta VIP más que el sistema específicamente del metro. Yo quería hacer una pequeña reflexión acerca del tema de las expropiaciones, porque de eso estamos hablando tanto con la tarjeta VIP como los últimos dichos de José Antonio Kast. Y al final, porque estamos en momento electoral, la palabra expropiación está en todas partes. Es como una especie de fetiche, ¿no? ¿Qué significa estrictamente la palabra expropiar? ¿No? Significa quitarle la propiedad a alguien, una persona natural o una persona jurídica, o sea, una persona o una empresa, pero quitarle la propiedad a esa persona mediante un proceso legal. Eso es la única cosa que significa. Entonces, súper estrictamente, uno tiene que preguntar, ¿hay un proceso legal para quitar el derecho de propiedad a alguien? Si es así, entonces uno puede decir que es una expropiación. Ahora, ese es un fetiche donde José Antonio Casta está diciendo expropiaciones van a terminar con el país porque toda la izquierda va a expropiar tu casita en la playa y por ende se acaba la propiedad privada y toda esa campaña de terror. De parte de cierta izquierda muy dogmática, la expropiación es la prueba que estamos haciendo las cosas como la izquierda seria, no vendida. Pero en realidad, ¿qué hace la expropiación? Dos cosas. Ayuda con empresas que generan muchos recursos a la recaudación tributaria. Entonces, la idea de tener propiedad del cobre es que de esa forma se financia el Estado. Y ojo, en el caso de Codelco,
a pesar de ser solamente un tercio del mercado de cobre en Chile, es la mayor parte del financiamiento del fisco desde el sector cobre. Entonces, hay algo de verdad en eso que expropiar permite aumentar la recaudación. La otra cosa que supuestamente hace y a veces hace exitosamente la expropiación es permitir control productivo para, por ejemplo, atraer a más innovación tecnológica. ¿Ya? Y esa parte regulatoria, la expropiación ayuda. El problema es que tanto en el tema recaudatorio, que uno hace una expropiación y no genera los recursos necesariamente. Puede ser que muchas veces aumentar impuestos es una ruta mucho más fácil para conseguir recursos que expropiar. Y de hecho, si uno mira todas las propuestas de aumentar recaudación para el Estado, la propuesta es a través del impuesto. Por una razón muy simple, porque es más fácil. No porque esas propuestas vienen de vendidos o de personas que no se atrevan a hacer expropiaciones, simplemente porque eso es la ruta de conseguir más dinero para derechos sociales. Y eso es la meta al final. No hacer fetiche de un método si no es la mejor forma de conseguir la meta, que es lo fundamental. Y lo mismo con lo productivo. Uno puede expropiar una empresa como ENAP o tenerlo como bajo control del Estado, y puede hacer cosas terribles como envenenar al medio ambiente. Claro. Exactamente. Entonces, no necesariamente tenerlo propiedad del Estado ayuda. Entonces, hay regulación y impuestos puede ayudar. Entonces, el tema de la expropiación no es tan importante para las propuestas, pero lo ponen como cuco, como campaña de terror. Y quiero dejar eso muy claro. ¿Quiénes son las personas que realmente están haciendo expropiaciones en este país? Retirar renta vitalicia en vez de dar un bono a la renta vitalicia es una expropiación. Sí. ¿Quién lo está haciendo? Sebastián Piñera. La primera expropiación de una empresa transnacional desde la transición democrática viene con firma de Sebastián Piñera porque él no quiso hacer un bono para ayudar a las personas con renta vitalicia. Él es el expropiador que empieza con ese problema. Lo que vemos con las tarjetas VIP es una expropiación encubierta de la misma forma. Es la derecha que está expropiando. No Boric, no Meo, no Artés. Es la derecha que ha estado expropiando en este país. Escandaloso. Muy buena reflexión, Hassan. ¿Qué te parece, Eric? Solo decir que yo comparto como representante de la izquierda no ortodoxa. Quiero decir que en el caso del transporte público sería una estupidez, es así, expropiar las empresas del Transantiago porque funcionan mal, tienen malas máquinas, están sobreendeudadas. Lo que quizá hay que debatir seriamente es la creación de una gran empresa nacional de transporte público. Y hay experiencias en el pasado que no se trata de ir y barrer con los pequeños propietarios de los colectivos o de las micros, sino que de ordenar nacionalmente una política de transporte público que asegure el derecho a la movilidad. ¿Por qué? Porque ya también hay mal uso de los subsidios. Por ejemplo, hablaba con los micreros de Antofagasta, y el micrero de Antofagasta, el conductor tiene que entregar 100.000 pesos diarios al dueño de la micro. 100.000. Los mismos 100.000 que entregaba antes que el dueño recibiera 6 millones de pesos de subsidio. Entonces, a veces los subsidios, así de manera desordenada, también promueven la distorsión de los sistemas. Yo creo que es tiempo de debatir y además nos va a permitir resolver graves problemas que tenemos en regiones de transporte, lo que sufren las personas en Concepción, la conurbación Concepción-San Pedro, Coquimbo Serena. O sea, está demostrado que el metro o un sistema de transporte público integrado y planificado podría ayudar a solucionar esos problemas de movilidad. Y lo último es que evidentemente en estos últimos días vamos a enfrentar una guerra comunicacional donde ciertos conceptos asociados a la Unión Soviética o a la Guerra Fría están siendo utilizados para que, como bien decía Hassan, la derecha está viendo en esto. Yo por eso no les creo a los empresarios cuando dicen, mira, sabemos que tenemos que pagar más impuestos, sabemos que tenemos que dar más derechos sociales, pero en orden. Eso es lo que digo, en el fondo lo que están diciendo es, sabemos que hay que avanzar, pero no nos toquen el capital. Y en Chile en particular tenemos un orden jurídico que garantiza excesiva protección al capital, pero en contra del trabajo. Y por eso se explican los bajos salarios, por eso se explican que los trabajadores no tengamos formas de organizarnos colectivamente. O sea, estamos en un debate bien crucial y ojalá que quienes nos escuchan no pisemos el palito también, ¿no? Súper de acuerdo. Y de hecho, tengo un amigo que se crió en San Javier de Loncomilla y me escribía sobre lo mismo, pues me decía, me acuerdo desde chico, me dice, en los 80 los patrones de fondos de ultraderecha
mantenían a los campesinos atemorizados que el comunismo y el socialismo le llevarían a perder sus fuentes laborales y, comillas, privilegios, una caja de mercadería y un lugar ínfimo para hacer una huerta. Nada ha cambiado hasta hoy. La derecha miente sin descaro. Y decían que les expropiarían sus fondos y ellos, los campesinos, quedarían literalmente en la calle. Tenía yo 8 años y recuerdo íntegramente ese discursito. Y en nada ha cambiado hasta el día de hoy. Lo que espero yo, no sé, desde el fondo de mi corazón más que de mi raciocinio, es que seamos más, ya no nos dejemos engañar tan fácilmente, pues tenemos muchísima más información a disposición como para dejarnos asustar por esas palabras, ¿no? Eric Campos, presidente del Sindicato del Metro, siempre un agrado conversar contigo. Gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Gracias, Eric. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la conversación.